Tema 2. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es una ciencia, una técnica, un sistema de información y una doctrina. Se dice que la contabilidad es una ciencia ya que es un conocimiento verdadero, no es una suposición de hechos sin relevancia. Al contrario, lo analiza y en todos aplica un conocimiento adquirido, definiéndolo como conocimiento sistemático y verificable. Todo hecho económico que reflejamos en la contabilidad tiene que ser 100% veraz. Por ejemplo, si efectuamos una venta, mi prueba fehaciente sería en primer lugar mi orden de compra o servicio, un documento de presupuesto quizá. Luego de ello tenemos el comprobante de pago emitido por la venta y por último la cobranza, que debe estar bancarizada mostrándose en los estados de cuenta del banco. Es un sistema de información adaptado para registrar todos los hechos económicos que ocurren en un negocio, de tal manera que podamos contar con esta información para los fines que se crea conveniente. Tener registrado todo el detalle de las operaciones realizadas y esta información se va alimentando para luego ser presentado a través de reportes contables, llámese los estados financieros. Es una técnica, pues es un conjunto de herramientas que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar los resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores podrán orientarse sobre el curso que sigue su negocio. Por ejemplo, si compramos madera para fabricar las sillas, tenemos que contabilizar esa compra para saber qué cantidad tenemos, cuánto nos ha costado, en qué fecha se compró, entre otros datos. Y es una doctrina, ya que la contabilidad siempre irá orientada a generar información de calidad, y para ello deberá ser elaborada bajo ciertos estándares que son los principios y normas contables con sus respectivas interpretaciones. Estos son los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Tema 3. Importancia de la contabilidad. Para muchas personas la contabilidad no es vista más que una obligación legal, ignorando lo importante y útil que es. La aplicación de la contabilidad es esencial y de gran importancia para todas las empresas, ya sea para una pequeña, mediana o grande, porque tiene la necesidad de llevar un control de sus negociaciones, obteniendo así mayor productividad y mejor aprovechamiento de su patrimonio. Y esto se relaciona con la perspectiva del empresario, que busca conocer la situación económica y financiera de su empresa, disponer de información y reportes para la toma de decisiones de manera más consciente a través de los estados financieros. Entonces, la contabilidad es importante porque permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, permite conocer cuánto tenemos, cuánto ganamos, cómo lo ganamos, en qué lo gastamos, cómo lo invertimos. Permite prever el futuro de la organización. Permite tener un conocimiento y control de la empresa. Permite tomar decisiones con precisión. Permite administrar correctamente nuestro efectivo, nuestros inventarios, nuestras cuentas por cobrar, nuestros pasivos, nuestros gastos e ingresos. La contabilidad es sin duda la mejor herramienta que se puede tener para conocer a fondo la empresa. No darle importancia es simplemente desechar las posibilidades de mejoramiento o hasta la posibilidad de detectar falencias que luego resulta demasiado tarde corregirlas. Tema 4. Funciones de la contabilidad. Registrar de manera constante y sistemático de las operaciones comerciales realizadas por las empresas. Hoy en día el profesional contable utiliza software contables que le permite desarrollar cálculos con facilidad e introducir los registros con un menor riesgo a equivocarse.
Actualmente ya no es muy común observar que se lleve contabilidad en hojas de cálculo, el Excel. Hasta las pequeñas empresas utilizan los sistemas contables. Informar, comunicar la información a los usuarios interesados, ya sean internos y externos, sobre los datos económicos de la situación empresarial, con el fin de determinar de manera precisa los resultados y tomar las decisiones en cuestión. Interpretar y asesorar en cualquier momento. Tenemos, por ejemplo, cuando los bancos solicitan los PDTs y o los estados financieros para poder brindar y validar el crédito solicitado por las empresas. Decidir. Suministramos la información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y control. Salvaguardamos los activos de las empresas y comunicamos a las partes interesadas. Con ello se toman las mejores decisiones. Prever. Se debe analizar y dar seguimiento a todas las transacciones que se mostrarán en los estados financieros. De esa manera, se obtienen los resultados más fiables y transparentes a la vista de las partes interesadas. Además, anticipamos probabilidades futuras de negocio, es decir, nos proyectamos a resultados positivos a corto o largo plazo, o también nos salvaguardamos ante posibles contingencias. Comprobar que todo hecho económico debe ser fidedigno ante terceras personas, de carácter jurídico. Toda la información debe ser fehaciente. Al ser la contabilidad una ciencia de conocimientos, esta debe ser exacta. Por ejemplo, desde un registro simple de una venta o compra efectuada debe estar sustentado mediante un comprobante de pago. Tener las funciones claras de la contabilidad permitirá tener un mejor control de los hechos económicos de las organizaciones. Tema 5. Objetivos de la contabilidad. Dirección. Administra los recursos y prepara la información financiera para la toma de decisiones a través de los estados financieros. Comercialización. Establece políticas que organiza el funcionamiento de la empresa, dirige y coordina todos los departamentos de la empresa y controla los resultados. Producción. Investiga el mercado, coloca y o vende los productos, nos permitirá ofrecer nuestros bienes o servicios a un precio acorde al mercado. Sabemos que la contabilidad se encarga de suministrar información razonada, con base en registros técnicos de las operaciones realizadas, y para ello deberá realizarlo a través de procedimientos adaptados a la diversidad de operaciones que puede realizar un determinado ente. Una vez suministrada esta información, la contabilidad deberá cumplir con un objetivo administrativo y financiero. Administrativo. Ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y facilitar la planificación, toma de decisiones y control de operaciones. Para ello, comprende información histórica presente y futura de cada departamento que se subdivida la organización de la empresa. Y financiero. Proporciona información a usuarios externos de las operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado, por lo que también se le denomina contabilidad histórica. En resumen, el propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar información relacionada con una entidad económica. Así, la contabilidad se refiere a la medición, al registro y a la presentación de este tipo de información a varios tipos de usuarios y en cualquier momento. Último tema de nuestro primer módulo, el tema 6, elementos básicos de la contabilidad. ¿Cuáles son esos elementos básicos?
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Qué es el activo? Es un recurso con valor económico presente, que posee o controla una entidad para beneficio propio o necesidades que ayuden al rendimiento financiero. Es decir, es un recurso que tiene el potencial de generar beneficios económicos. Los activos se informan dentro del estado de situación financiera y se incrementan para aumentar el valor de la empresa. Un activo, según el movimiento que se realiza, puede mejorar el flujo de efectivo, disminuir gastos e incluso mejorar las ventas. El activo puede ser corriente y no corriente. ¿Qué es un activo corriente? Conocido como circulante, tiene la capacidad de convertirse en dinero en un periodo menor a un año. Representa la cantidad de dinero líquido del que puede disponer una empresa en el corto plazo. Disponer de liquidez es necesario para cumplir con pagos o situaciones imprevistas en la organización. Los tipos de activo corriente, según su naturaleza o grado de liquidez, son: el activo corriente disponible. Se encuentra a disposición del ente, es decir, corresponde al dinero disponible de la empresa, ya sea en efectivo, en bancos, depósitos o entre otros. El activo corriente exigible representa todos aquellos valores que la empresa tiene derecho a cobrar en un corto plazo, a través de las facturas, letras u otros documentos. Y el activo corriente realizable, que se espera que se conviertan en efectivo o en sus equivalentes en el curso común de las operaciones de esta. Hace referencia al stock, a la mercadería o al inventario disponible para la comercialización. Citaremos un ejemplo. Tenemos mercadería en stock proveniente de compras realizadas. Esta mercadería que se encuentra en nuestros almacenes es un activo realizable. Uno de nuestros clientes necesita de esta mercadería, por lo que se realiza la venta. Hemos realizado la factura correspondiente, convirtiéndose ahora en un activo exigible. Luego de un mes, el cliente abona por la venta, convirtiéndose finalmente en un activo disponible, ya que contamos con el dinero en nuestro banco, producto de la mercadería vendida. Ejemplos de activo corriente. Entre los principales activos corrientes se encuentran los siguientes: el efectivo y dinero depositado en el banco, que es el activo corriente con mayor liquidez, ya que es dinero líquido. Nuestras cuentas por cobrar, que son cuentas que otras empresas o personas naturales deben pagar y que son exigibles en un periodo menor a un año, que es el activo corriente exigible. Nuestros inventarios, que es nuestra mercancía en stock que posee la empresa y que puede ser vendida para convertirse en liquidez, lo que se conoce como el activo realizable. Las inversiones, aquellas que se realizan a corto plazo con la intención de mantener una ganancia, tales como letras o bonos, u otros activos no financieros, tales como intereses prepagados y anticipos que pueden ser fácilmente convertidos en liquidez, considerados simplemente como otros activos corrientes. ¿Qué es el activo no corriente? El activo no corriente o activo fijo de una empresa está formado por todos los activos de la sociedad que se hacen efectivos en un periodo superior a un año. En palabras más sencillas, el activo corriente está compuesto por aquellos activos que tienen una vida útil superior al año. Es una parte del activo dentro del balance de situación financiera. Clasificación del activo no corriente. Dentro de los activos no corrientes tenemos a las inversiones financieras a largo plazo. Por ejemplo, la adquisición de valores de renta fija a largo plazo, acciones y aportes de capital. Tenemos a los elementos del inmovilizado. Comprende los bienes inmuebles, bienes muebles y útiles, equipos, máquinas, terrenos, entre otros. Los activos intangibles.
son aquellos que no se pueden cuantificar físicamente, pero se producen o pueden producir beneficios para la empresa. Por ejemplo, tenemos los derechos de uso de la propiedad industrial o intelectual, una patente, un programa de computadora, entre otros. Segundo elemento básico de la contabilidad, el pasivo. Es una deuda u obligación contraída por la empresa. Necesariamente se necesita renunciar a un beneficio para liquidar el saldo adeudado. Normalmente un pasivo es un importe de dinero prestado que una empresa adquiere de proveedores, entidades financieras, prestamistas o servicios obligatorios a pagar. Por tal motivo, una empresa debe saldar sus deudas, vendiendo o entregando un beneficio económico propio, por ejemplo, disminuir la caja en el activo o vender productos y servicios. Un ejemplo de obligación es el préstamo con una entidad financiera, digamos. Al adquirir este préstamo, estamos obligados a pagar el principal y los intereses al proveedor. Y se entiende que para pagar esta obligación, se tiene que renunciar a nuestro activo, que en este caso sería nuestra plata. Es decir, disminuye nuestro efectivo para poder cancelar nuestra obligación. Es muy importante mantener una buena administración de los pasivos y clasificarlos adecuadamente. Si la empresa cuenta con elevadas obligaciones a corto plazo y no cuenta con el suficiente flujo de efectivo o los suficientes activos corrientes para cubrir estos pasivos, con seguridad nadie querrá financiarle, ya que el riesgo de impago de las nuevas obligaciones son altas. ¿Cuáles son las clases de pasivo? Tenemos al pasivo corriente y el pasivo no corriente. El pasivo corriente es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto plazo y que normalmente son las obligaciones con nuestros proveedores. El pasivo no corriente está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año. Al tener un vencimiento mayor a un año, no deberán devolver el principal durante el año en curso. Ahora bien, lo que sí se debe pagar son los intereses. Los más comunes son los préstamos financieros, que normalmente se dan entre 24 cuotas a más mensualmente. La distinción entre elementos del pasivo corriente y no corriente no se encuentra en su naturaleza, sino en función de la fecha de vencimiento de la deuda. Tercer elemento básico de la contabilidad, el patrimonio. Es el conjunto de bienes y derechos obligatorios que tiene la empresa. Los elementos pertenecientes al patrimonio se entiende como algo propio de la empresa. Por consiguiente, son los socios o accionistas quienes aportan para que se conforme un capital social dedicado al funcionamiento de las actividades comerciales. ¿Cómo se lleva una adecuada gestión del patrimonio? El patrimonio de una persona es importante para la calidad de vida y para una empresa es fundamental para sobrevivir. Por ello es precisar una buena gestión del patrimonio, conociendo cuáles son nuestros objetivos del patrimonio y nuestras restricciones para eso. A la hora de gestionar un patrimonio se debe de tener en cuenta dos objetivos fundamentales, que son la rentabilidad y los riesgos. La rentabilidad para conocer la capacidad que tiene el negocio para aprovechar sus recursos y generar las ganancias. Y el riesgo para conocer la incertidumbre que siempre surge cuando todo negocio empieza y se mantiene. Y también tener en cuenta algunas restricciones como son el tiempo, los impuestos, liquidez necesaria, legalidad o singularidades de cada persona. Es con estos elementos del balance, estos tres primeros que hemos mencionado, el activo, pasivo y patrimonio, que nace la ecuación contable para determinar el patrimonio neto, interpretado como patrimonio es igual al activo menos el pasivo.
Cuarto elemento básico de la contabilidad, los ingresos. Son incremento en los activos o disminuciones de los pasivos, que resultan en aumentos del patrimonio, y no están relacionadas con las aportaciones de los tenedores de derechos, ya que estas aportaciones no son consideradas como ingresos. En otras palabras, el ingreso es un beneficio que se obtiene después de realizar las ventas, ya sea mediante servicios o bienes, pero recibe dinero en compensación de algo. Por tal motivo, se define al elemento del ingreso como las ganancias que se van registrando en la contabilidad financiera. Las empresas informan los ingresos en el estado de resultados, mostrando si se tuvo una ganancia o una pérdida. Como ejemplo claro de ingreso, tenemos al incremento de activos a través de una venta, ya que aumenta nuestro activo exigible, que es nuestras cuentas por cobrar, porque claramente cuando vendes, también cobras. Y tenemos la disminución de pasivos, cuando se obtiene un descuento por una nota de crédito, ya que nuestra obligación de pago que teníamos disminuye al obtener este descuento. Y eso, en resumen, representa un ingreso para la empresa. Nuestro último elemento básico de la contabilidad, los gastos, es la disminución de los activos o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio y no están relacionadas con las distribuciones de los tenedores de derechos sobre este patrimonio, ya que las reparticiones de los dividendos a favor de los socios o accionistas no son consideradas como gastos. En otras palabras, es una disminución efectuada por la empresa para algunas necesidades. Por ejemplo, se crea un gasto cuando un activo se deteriora y se necesita reemplazar por uno nuevo. No obstante, algunas personas creen que un gasto es para invertir en algo que genere ingresos. Se puede ver de esa manera, pero en realidad su concepto es de costo. Entonces, un gasto es el dinero usado para satisfacer necesidades operacionales de la empresa. Todo gasto representa un desembolso de dinero. Su estado financiero de informar a los gastos es el estado financiero de resultados, indicando si durante el periodo hubo pérdida o ganancia. Como ejemplo de gastos podemos mencionar el registro de una planilla, ya que aumenta nuestro pasivo, que en este caso sería la obligación de pago con nuestros trabajadores. Otro podría ser, por ejemplo, cuando una empresa pierde parte de sus mercaderías debido a un accidente, originando el gasto por la pérdida y la disminución del activo realizable, que en este caso sería la mercadería afectada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? Es importante aclarar su definición de ambos, ya que se confunde muy a menudo su concepto. Para empezar, ambos tienen la similitud que son desembolsos de dinero. Lo que lo diferencia es la finalidad que ambos tienen. El costo es el desembolso de dinero que indica una inversión necesaria para producir. Esto quiere decir que un costo retornará a la empresa con un adicional, que son las utilidades. Citando un ejemplo, tenemos cuando una empresa se dedica a la fabricación de carpetas. La empresa espera vender esas carpetas con un margen de utilidad del 40% sobre el costo de fabricación. Y en este caso, ¿cuál sería mi costo? Sería la materia prima utilizada, la mano de obra y los costos indirectos, digamos, como la luz, el agua, entre otros. Mientras que el gasto es el desembolso de dinero que se hace para realizar cada una de las actividades que necesita para la producción de dicho producto. Es decir, es un dinero que no retornará a la empresa, pero es necesario para cubrir ciertas funciones que son de carácter operativo, como lo son los gastos administrativos o los gastos de ventas. Gracias a estos importantes elementos que hemos visto, el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, dentro de la información contable y financiera, un contador profesional puede manejar las transacciones registradas en sus libros de contabilidad y llevarlos a un estado financiero único. Posteriormente, ser entregado a las partes interesadas y tomar acción en las medidas necesarias.
Ahora veremos un caso práctico. Dice lo siguiente, una empresa comercializadora de equipos de cómputo tiene un capital de 20.000 soles aportado por sus dos socios, de la siguiente manera. Un socio aportó 12.000 soles en bancos y el otro aportó 8.000 soles valorizados en mercadería. Vende en el mes de diciembre de 2021 50 laptops a un valor unitario de 2.000 soles. Para determinar el costo de lo vendido, la empresa genera un margen de utilidad del 3% por cada laptop. Adicionalmente, se realizó la cobranza total al contado. También se realizó el pago por recibos de honorarios a un personal administrativo por 1.000 soles. Bien. En este pequeño ejemplo, no vamos a realizar ningún asiento contable, ningún registro contable, donde utilizaremos el plan de cuentas. No. Lo que queremos primero es determinar cada hecho económico de este ejemplo y saber identificarlo a qué elemento básico de la contabilidad pertenece. ¿Está bien? Ok. La primera operación dice, tiene un capital de 2.000 soles, de 20.000 soles, perdón. Entonces, capital ya sabemos identificarlo como patrimonio. Directo nada más lo ponemos. Capital por 20.000 soles. Dice que este capital de 20.000 soles fue aportado por sus dos socios de la siguiente manera. El primer socio aportó 12.000 soles en bancos. Bancos está referido al efectivo y equivalente efectivo. Y el efectivo y equivalente efectivo es considerado un activo corriente disponible. Entonces, tenemos un activo disponible por 12.000 soles. Y el segundo socio aportó 8.000 soles valorizados en mercadería. Mercadería también es un activo corriente realizable por 8.000 soles. Bien, sigamos. La segunda operación dice, vende en el mes de diciembre de 2021 50 laptops a un valor unitario de 2.000 soles. Ok, vamos a hacer nuestro primer cálculo. Cantidad de laptops vendidas, 50. Valor unitario de cada laptop es 2.000 soles. Entonces, mi valor total por las 50 laptops es 100.000 soles. Este es mi valor de venta. Pero a ello tengo que agregarle el IGB, que va a ser la obligación tributaria que tenga, ¿no? Que representa el 18%, para así determinar mi total por cobrar. Exacto. Bien, entonces, en esta primera operación hemos determinado mi valor de venta total, mi impuesto que tengo que pagar, que es el IGB, y mi total por cobrar. Identificamos en esta operación ahora a qué elemento básico de la contabilidad pertenece. En primer lugar, el valor total es de mi venta efectuada. Entonces, estos 100.000 soles representa a mi venta. Entonces, lo colocamos en el elemento de ingresos, que viene a ser mi venta por los 100.000 soles. Okay. Luego tenemos el IGB. Ajá. Dato interesante. ¿Por qué? Porque el IGB que yo efectúo de mis ventas es un IGB que yo tengo que pagar a la SUNAT. Esa es mi obligación tributaria. Entonces, si tengo una obligación tributaria, tengo una obligación de pago, en este caso con la SUNAT, entonces estos 18.000 soles que representa un pasivo corriente. Así es, que viene a ser mi IGB por pagar de 18.000 soles. Y por último, tengo mi cuenta por cobrar a mi cliente, producto de mi venta, que son los 118.000 soles. Y recordemos que mi cuenta por cobrar es representada como un activo corriente exigible por
118.000 soles. Bien, hasta aquí ya hemos identificado activo, pasivo, patrimonio e ingresos. Sigamos. Dice, para determinar el costo de lo vendido, la empresa genera un margen de utilidad del 3% por cada laptop. Bien. El valor de mi venta por cada laptop, ¿ya? Por cada laptop es de 2.000 soles. Pero ¿qué nos dice acá? Que yo genero un margen de utilidad del 3%. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo venda ya está incluido mi margen de utilidad del 3%, ¿no? Porque se supone que cuando uno compra no lo vende al mismo precio. Se supone que tú vendes para ganar. Entonces, lo vendes generando un margen de utilidad. Y según el dato de acá nos dice que es un margen de utilidad del 3%. Entonces, esto representa el 103%. Entonces, ¿cuánto sería mi costo por cada laptop? Sencillo. Lo que hacemos es una regla de 3 simple para identificar el monto. Aquí está. Mi costo por cada laptop es de 1941.75 y entonces mi margen de utilidad es de 58.25 soles por cada laptop que yo venda. Bien, acá ya identificamos mi costo por cada laptop. ¿Ok? Entonces, mi costo total por los 50 laptops es de y aquí está 97.087.38 soles. Ok, entonces esto representa mi costo, ¿no? No es un gasto. Recordemos en la última presentación la diferencia entre costo y gasto. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es añadirlo a un lado como parte del costo. Y esto es mi costo de lo vendido, que son 97.087.38 soles. Bien, continuamos. Dice, adicionalmente se ha realizado la cobranza total al contado. Ajá, interesante aquí. Mi cuenta por cobrar que yo tenía de 118.000 soles, ya lo hemos cobrado. Entonces, ese activo exigible que yo tenía, mi activo exigible, que es mi cuenta por cobrar de 118.000 soles, ya lo cobré. Entonces, ¿qué sucede? Como ya lo cobré, ya se convirtió en un activo disponible, porque ya cuento con esa plata en mi estado de cuenta. Entonces, se convierte en un activo disponible porque ya está cobrado, ya me pagaron. ¿Qué quiere decir acá? Que mi activo disponible, que al principio era 12.000 soles, producto del aporte del socio, acá lo vamos a poner, activo disponible, producto del aporte del socio, que era 12.000 soles, ¿ok? Ahora mi total de activo disponible es de 130.000 soles. ¿Y qué pasó con mi activo exigible por cuenta por cobrar? Ya no existe o se ha cancelado. ¿Ok? Este activo disponible de 118.000 soles es producto de la cobranza.
Se convirtió, ¿ok? Dejó de ser exigible para convertirse en disponible. Entonces, acá cambiamos. Activo disponible ya no es 12.000, sino 130.000. Y mi activo exigible simplemente desaparece. ¿Perfecto? Y por último, tenemos a esta operación y dice lo siguiente. También se realizó el pago por recibos de honorarios a un personal administrativo por 1.000 soles. Ok. El pago de este recibo por honorarios me representa un gasto. Gasto por el recibo de honorario, 1.000 soles. ¿Por qué? Porque hay un desembolso de dinero. Ok. Pero antes de hacer el desembolso de dinero, ¿qué pasó? Primero se creó, ¿qué cosa? Una obligación con este personal, ¿no? Obligación con el personal administrativo, ¿ok? Que también fue por 1.000 soles. Entonces, vamos a hacer acá. Bien, mi gasto corresponde al RH, gasto por el recibo honorario, la RH por 1.000 soles, que también me generó una obligación con este personal, RH por pagar de 1.000 soles, ¿ok? Pero nos dice lo siguiente, 2. Se realizó el pago, ok, entonces esta obligación con mi personal administrativo se cancela, ¿no? Vamos a poner acá, se cancela. ¿Por qué razón? Porque lo he pagado. Hemos realizado el pago del RH. ¿Por cuánto? Por el mismo importe, 1.000 soles, ¿no? Entonces, obligación con el personal administrativo se cancela, ¿por qué? Porque lo he pagado. Entonces ya no tengo mi pasivo, ya cumplí con mi obligación, simplemente lo elimino. Pero ¿qué pasa con mi activo disponible? Si mi activo disponible es de 130.000 soles, bien, al momento de yo pagar el recibo por honorario, es decir, para yo poder cumplir con esta obligación con mi personal, he tenido que recurrir a mi activo disponible, ¿correcto? Entonces, ya mi activo disponible tendrá un saldo de 129.000 soles. Acá lo vamos a cambiar. Bien, entonces, en resumen, se ha mostrado a través de este pequeño ejemplo la identificación de cada hecho económico y cómo reconocerlo en los elementos básicos de la contabilidad, independientemente del registro contable, que eso lo veremos posteriormente, es decir, los asientos contables. Primero es necesario e importante conocer qué es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso y un gasto. Con este caso práctico hemos dado fin a nuestro primer módulo, Conceptos Básicos de la Contabilidad. Gracias por su participación. Los espero en el siguiente módulo número 2, donde hablaremos sobre las normas de contabilidad.